Criaturas marinas. Animales con ventosas, pulpos. Comida favorita, cangrejos. Velocidad máxima 43 kilómetros por hora. Periodo de vida, 2 años. Clase alimenticia, omnívoros. Tamaño, 60 centímetros. En muchos cuentos marinos legendarios, calamares y pulpos gigantes arrastran barcos o marineros asustados al fondo del mar con sus tentáculos, y según el alcance que tienen, estas historias podrían sonar realistas. Sabemos que habitan gran parte de nuestros mares, pero parecen estar cómodos tanto en alta mar como escondidos en hoyos dentro del abismo. Los calamares, pulpos y sepias son cefalópodos y hasta cierto punto nos recuerdan a los camaleones por el magnífico uso del camuflaje y cambios de colores para mostrar su humor o para cazar. Esta sepia tiene un blanco en la mira y sus colores y sombras cambian rápidamente para deslumbrar a su presa y devorarla. Su original forma de comunicarse también sirve para aparearse. Luce como sexo sin cariño, ya que el macho mete repentinamente un tentáculo especial para depositar el esperma en el espermatóforo, que es un diminuto saco de esperma. Los calamares son parientes directos de los pulpos. Estos son pequeños, pero los calamares de 18 metros de longitud también frecuentan las aguas profundas. Los calamares están más dispersos que los pulpos, aunque es más fácil encontrar a los pulpos, ya que habitan hoyos fáciles de alcanzar cerca de las costas. El temido pulpo gigante se encuentra en el estrecho de Puget, pero hay que sumergirse hasta el lecho marino para atraerlo fuera de su cueva. Nuestra mayor pesadilla tiene 2000 ventosas en su cuerpo y son tal como las imaginamos. Al ver un pulpo puede haber curiosidad mutua, a veces algo incómoda, pero en este caso no hay peligro, ya que este pulpo solo es un poco entrometido. Es elusivo, inteligente, hábil para cazar y un maestro del camuflaje. El pulpo no debería estar tan mal representado como lo está. Criaturas marinas. Corales. Comida favorita, plancton. Periodo de vida, 15 años. Número de especies, 70.000. Ubicación, mares tropicales. Tamaño entre 1 centímetro y 3 metros. Los arrecifes de coral son una atracción natural espectacular que siempre pueden ser visitados. Lo mejor es que los corales solo se encuentran en climas tropicales, ya que necesitan aguas cálidas, soleadas y cristalinas. Los arrecifes de coral son ideales para vacacionistas, ya que son un jardín encantador que todos pueden visitar. Podemos deleitarnos practicando snorkel y submarinismo o en cruceros submarinos y visitas aéreas. Los corales son un milagro natural. Son minúsculos, no más grandes que un guisante. Pero estas criaturas son las arquitectas e ingenieras de la única estructura de la Tierra visible desde el espacio, la Gran Barrera de Coral.
El coral minúsculo está ubicado a las afueras de la costa de Australia y construyó su hogar cerca de la isla más grande del mundo. La barrera es un inmenso monumento de piedra caliza, mucho más grande que cualquier otra estructura construida por un ser vivo. Abarca 2.027 kilómetros y su área es del tamaño de Islandia. Es un ecosistema que sirve de morada para miles de criaturas distintas. Ahí, un arrecife puede albergar 400 tipos de corales, 1.500 especies de peces e incontables criaturas marinas. Debido a la inmensa diversidad de vida en los arrecifes, se las llama las junglas tropicales del mar. Los corales son pólipos diminutos, son hábiles para la química y la usan para construir palacios de piedra caliza. Ocasionalmente tienen sexo, aunque no es esencial para la reproducción. Cuando lo hacen, es sincronizado. Los pólipos liberan sus células reproductivas de forma simultánea, causando una especie de ráfaga de nieve submarina. Los corales son muy diversos. Hay unos en forma de cerebro, otros en formas de hojas, algunos que parecen cuernos de venado y otros que parecen montículos de termitas. Los corales construyen estructuras que son el hogar soñado de muchos. Los vibrantes peces loro habitan este jardín de coral. Se alimentan moliendo al propio coral y excretan arenas blancas perfectas que le sirven al ser humano como el mejor terreno para tomar sol. Los cangrejos orangutanes adoran estar ahí. Sus cuerpos peludos acumulan partículas de comida, así que cuando tienen hambre, lo único que tienen que hacer es revisar su pelaje. La comida abunda si se sabe filtrar bien las corrientes. Estos hermosos cangrejos de porcelana, de hecho, tienen sus propias redes. Algunos arrecifes tienen hasta 10.000 años de antigüedad. Y en estos hábitats, los animales han evolucionado y se han adaptado para vivir y trabajar en armonía. Un ejemplo de ello lo dan el gobio y este camarón. Sus vidas están íntimamente relacionadas, ya que cada uno necesita del otro para sobrevivir. Mientras el camarón excava la arena, va desprendiendo restos de comida. El gobio está alerta. Se mantiene en contacto mientras el camarón usa sus largas antenas. Al más mínimo aleteo de cola del pez, ambos irán a refugiarse. Los peces grandes y hasta las tortugas se acercan para transformarse en el punto de remoción de parásitos del arrecife. Estos limpiadores están seguros. Los peces más grandes los dejan trabajar y no representan una amenaza para ellos. Mucha diversidad, armonía, arco iris de colores y diseños ingeniosos hacen del coral un verdadero milagro del mar. Criaturas marinas. Delfines. Comida favorita, peces. Velocidad máxima, 18 kilómetros por hora. Periodo de vida, 25 años. Clase alimenticia, carnívoros. Tamaño, 2.7 metros. Hay delfines en cada océano del mundo. Son criaturas amigables y es fácil para el ser humano encontrarlos. Tienen tantas ganas de conocernos como nosotros a ellos. El Mar Caribe es el lugar con mayores probabilidades para verlos. Un fuego devastador. ¡Vamos! ¡Más agua aquí! El Mar Caribe alguna vez fue blanco para los piratas, pero hoy es un imán para los turistas. Cada año miles de personas van allá, y sus aguas tropicales atraen no solo a los visitantes humanos, sino también a una gran variedad de criaturas marinas. Es relativamente fácil encontrar delfines. Podemos subirnos a paseos en bote para verlos, ya que les gusta nadar junto al bote aprovechando las olas.
En las Bahamas abundan los grupos de delfines nariz de botella y delfines manchados tropicales. Si nos aventuramos, nadar con un delfín en su hábitat natural es una experiencia inolvidable. Es una emoción única y hay prueba científica de que puede tener beneficios para la salud. Al nadar con delfines, nuestro cuerpo está expuesto a las señales de ecolocación de los delfines. Ellos emiten ondas ultrasónicas y electromagnéticas muy bajas que nuestro cuerpo absorbe. Se cree que esta experiencia aumenta nuestra conciencia e incrementa nuestra capacidad de aprendizaje, además de impulsar nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, hay algunas convenciones que hay que seguir. Nunca debemos cubrir el orificio de un delfín, ya que sería el equivalente de taparnos a nosotros la boca y la nariz. Los delfines muestran una comunicación magistral. El lenguaje que emplean es un complejo sistema de sonidos, silbidos, movimientos corporales y sensaciones palpables. Los delfines son criaturas sociales. Viven en manadas y cazan juntos usando su sonar experto. También tienen la habilidad de presentir presas ocultas bajo la arena. Su sonar es tan desarrollado que científicos navales están tratando de diseñar un sistema que lo iguale. Los delfines pueden decidir si nadar junto a los botes o con los humanos. Un encuentro con un delfín es un verdadero privilegio. Criaturas marinas. Manatíes. Comida favorita, algas marinas. Velocidad máxima, 64 kilómetros por hora. Periodo de vida, 70 años. Clase alimenticia, herbívoros. Tamaño, 4.6 metros. En tiempos antiguos, los marineros pasaban incontables meses en el mar y la vida a bordo era dura. Así que creían ver figuras de mujeres en las legendarias sirenas. Eso era antes, pero ahora todos sabemos que lo que veían eran alguna especie de mamífero marino, manatíes o dugongos. Lamentablemente, estos inofensivos gigantes están en la lista de especies en extinción, pero aún se les puede ver en Florida. Los 30.000 ríos y lagos de Florida están llenos de todo tipo de formas de vida. Desde los increíbles caimanes hasta los manatíes y manglares, además de algunos pantanos húmedos. Las aguas calientes y soleadas de Florida son el hábitat perfecto para los manatíes. Un simple acercamiento para verlos nunca había sido tan fácil. De hecho, se puede nadar con ellos. Tanto los manatíes como sus parientes pacíficos, los dugongos, descienden de alguna forma de los elefantes y como ellos son vegetarianos. Sus vidas transcurren alimentándose de estas algas marinas y la vegetación que se encuentra alrededor de estas aguas tropicales. Lo hacen durante todo el día, ya que necesitan comer entre 10 y 15% de su peso total. Es mucho. Pueden llegar a medir más de 2 metros y tener el peso de 7 hombres. Los manatíes rozan el lecho marino con sus prominentes bocas para alimentarse de raíces y rizomas. Para digerir tantas plantas tienen intestinos de 100 metros de largo. Por eso son tan gordos.
Parecen llevarse bien con las personas y nadar junto a ellos nunca ha sido un problema. Al mirar sus rostros regordetes, se nos hace difícil confundirlos con algo parecido a una sirena, pero igual tienen su propio encanto.